A ver, vamos a meternos de lleno en una historia que es increíble. Pensemos, principios del siglo XIX. Una nación recién nacida, las Provincias Unidas del Río de la Plata, está literalmente luchando por existir contra el gigantesco imperio español. Y para sobrevivir, necesita sí o sí una armada. Pero claro, hay un pequeño gran problema. No tiene una. Entonces, ¿cómo se hace para crear una fuerza naval partiendo de cero? Bueno, la respuesta es una de las crónicas más fascinantes y, la verdad, menos conocidas de la independencia sudamericana. Cuando uno se pone a pensar en una guerra de independencia, ¿qué imágenes se nos vienen a la cabeza? La respuesta parece bastante obvia, ¿no? Nos imaginamos a ciudadanos que se levantan en armas, movidos por un profundo amor a su patria. Quizás pensamos en patriotas, hombres y mujeres que están dispuestos a dejarlo todo por ese sueño de una nueva nación libre. Esa es la imagen heroica que casi siempre nos cuentan los libros de historia. O a lo mejor, ¿voluntarios? Gente común y corriente que abandona su vida cotidiana para sumarse a la causa, creando un ejército y una marina desde las bases. Es una idea muy potente, muy romántica. Pero la realidad, la historia de verdad para esa Argentina que apenas nacía, fue, mucho más práctica y, francamente, bastante más sorprendente. Resulta que la fuerza naval que le aseguró la independencia no estaba formada principalmente por patriotas locales, para nada. Era más bien un ejército de mercenarios de todas partes del mundo, y su motivación principal era la plata. Vamos al nudo del asunto. Para 1815, después de 5 largos años de guerra, las Provincias Unidas estaban en la ruina económica. Su poderío naval era casi inexistente, apenas un puñadito de barcos pequeños. Y enfrente tenían nada menos que a la Armada del Imperio Español. La situación era, a todas luces, desesperada. Y acá es donde la cosa se pone interesante. La solución que encontraron fue el corso, que en pocas palabras era como legalizar una especie de piratería patriótica. El gobierno entregaba un permiso oficial, una patente de corso, que le permitía a barcos privados atacar y saquear naves enemigas. Una jugada brillante para tercerizar la guerra en el mar sin gastar un peso de las arcas del Estado, que ya estaban vacías. Y esto funcionaba como un verdadero negocio. Era todo un modelo. Primero, el Estado daba la licencia. Segundo, un inversor ponía la plata para el barco y todo el equipamiento. Tercero, la tripulación salía y capturaba un barco enemigo, una presa. Luego, un tribunal especial confirmaba que la captura era legal. Se vendía todo en una subasta. Y por último, y lo más importante, las ganancias se repartían entre todos. Un negocio redondo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes eran estos marineros? Si el gobierno no conseguía suficientes locales, ¿quién se subía a estos barcos corsarios? Bueno, la respuesta nos lleva muy, muy lejos del Río de la Plata. Acá va un dato que es increíble. El principal centro de reclutamiento para esta Armada Fantasma de Argentina no estaba en Buenos Aires, estaba en Baltimore, en Maryland, Estados Unidos. Claro, acababa de terminar la guerra de 1812 contra los británicos, y Baltimore estaba repleto de marineros con experiencia y barcos rapidísimos que buscaban qué hacer. La causa argentina se convirtió en su nueva y muy rentable oportunidad. Este gráfico del corsario Congreso nos da una foto perfecta de esa diversidad. Miren los números. Ingleses un 29%, estadounidenses un 23%. Juntos eran más de la mitad de la tripulación. Y los marineros de Buenos Aires apenas el 12%. Era una tripulación totalmente internacional, una especie de Naciones Unidas de la Guerra de Corso. El relato de este testigo de la época lo dice todo. Un visitante británico que estuvo en Buenos Aires en 1820 dijo que el puerto parecía un famoso barrio de marineros de Londres lleno de tabernas y gente de todo el mundo. La cantidad de extranjeros era tal que decía que el lugar bien podría pasar por una colonia inglesa. Imagínense la escena. Bien, entonces, ¿qué llevaba a estos hombres de tantos países a jugarse la vida por una revolución en Sudamérica, de la que probablemente sabían muy poco? Sí, seguro que algunos simpatizaban con la idea de la libertad, pero el motor principal era algo mucho más simple y mucho más poderoso. Simple y sencillo. El dinero. Ser corsario pagaba muchísimo, pero muchísimo mejor. Este gráfico lo deja clarísimo.
A ver, comparemos los sueldos base. Un soldado del ejército ganaba unos 11 pesos al mes, un marinero de la Armada del Estado, 14. Pero un corsario arrancaba en 15 pesos como mínimo. Y ojo, que la verdadera diferencia, como vamos a ver ahora, estaba en los extras. Para empezar, les daban unos adelantos de plata impresionantes solo por firmar. En 1827, por ejemplo, el corsario Triunfo Argentino llegó a ofrecer adelantos de 200 pesos. Para que nos hagamos una idea, eso era más de lo que un soldado del ejército ganaba en un año entero. Una suma que te podía cambiar la vida. Y después, claro, estaba el premio gordo, la parte del botín. El reglamento decía que a la tripulación le correspondían las 3/5 partes del valor de cada barco capturado. Cada nave enemiga que veían en el horizonte era básicamente un billete de lotería, la chance de volverse rico de un día para el otro. Pero este sistema, que fue un éxito rotundo, tuvo una consecuencia inesperada y, la verdad, muy peligrosa. Al corso le fue tan, pero tan bien atrayendo a los mejores marineros, que terminó generando una crisis tremenda para la propia Armada Oficial del Estado. Y nadie lo entendió mejor que el mismísimo almirante Guillermo Brown, el padre de la Armada Argentina. Él mismo se lamentó en sus memorias de que el sistema de corso, aunque lo impulsaba el propio gobierno, dejó a su marina oficial casi sin tripulaciones y completamente desmoralizaba. Es lógico. ¿Quién iba a querer servir al Estado por un sueldo modesto cuando podía ir a buscar fortuna en un barco corsario? La cosa se puso tan fea que el Estado tuvo que tomar medidas extremas para poder tener gente en sus propios barcos. Empezaron con las levas, que eran reclutamientos a la fuerza. Obligaron a campesinos que en su vida habían visto el mar a volverse marineros, y en el colmo de la desesperación, llenaron las tripulaciones de la Armada con delincuentes, desertores y hasta prisioneros. El contraste con las tripulaciones motivadas y con experiencia de los corsarios no podía ser más grande. Y todo esto nos deja con una pregunta final fascinante. La independencia argentina en el mar la consiguieron extranjeros que buscaban un beneficio económico, mientras la propia armada del país se las veía en figurillas para conseguir gente. Esto nos hace replantearnos qué es realmente una nación. ¿Se define por el pasaporte o el lugar de nacimiento de los que luchan por ella? ¿O se define por el pragmatismo, por la voluntad de hacer lo que haga falta para que una causa triunfe? La historia de esta Armada Fantasma de Argentina parece sugerir que, a veces, la victoria habla con acento extranjero.